La Central Obrera Boliviana y diferentes sectores afines al movimiento al socialismo han convocado a movilizaciones a partir de las 0 horas de hoy. Vamos a establecer contacto en este momento con Oscar Mercado, delegado presidencial en Cochabamba y también ministro de Trabajo. ¿Cómo está, Oscar? Buenos días. Muy buenos días, Ninosca. Un gusto saludarle. Muy buenos días a toda la audiencia. A esta hora de la mañana, Oscar, ya hay puntos de bloqueo en diferentes lugares, en diferentes carreteras del país. ¿Qué le podemos decir a la gente? ¿Qué se teme a partir de estos movimientos? Bueno, en realidad estamos recibiendo un reporte preliminar. Más que puntos de bloqueo, en gran parte de las zonas es lo que hay. Lo que hay son escombros que han sido depositados en el transcurso de la noche. Estaremos nosotros pendientes a recibir un segundo reporte para ver efectivamente dónde son los lugares de bloqueo y los lugares de mayor conflictividad. Pero como usted muy bien lo señalaba hace un momento, se trata esto de una movilización enteramente política, porque son solamente movimientos afines al MAS, al movimiento al socialismo, quienes en una actitud absolutamente irresponsable están poniendo en riesgo la salud de los cochabambinos, de los bolivianos, con este tipo de actitudes. Veremos nosotros en el transcurso de las próximas horas si evidentemente se consolidan estos puntos de bloqueo o si los trabajos preventivos de la policía boliviana dan como resultado el despeje de las vías. Pero estaremos atentos. Por el momento el reporte que tenemos es ese, de que en gran parte de las carreteras lo que hay son escombros, y estaremos pendientes a ver si existiesen algunas movilizaciones mucho más concretas. Ministro, muy buenos días. ¿Cuándo vamos a tener el decreto supremo donde hable ya definitivamente de la clausura del año escolar? Porque claro, después del anuncio realizado ayer por por la presidenta y por las diferentes autoridades de gobierno, hay cosas que no quedaron demasiado claras. Se necesita ahora un soporte legal para certificar esa clausura del año escolar, ¿verdad? Mire, muy buenos días, Ramón. Un gusto saludarle. Entiendo que todas las disposiciones de orden legal han sido emitidas por el Ministerio de Educación. En base a ellas se habría emitido el comunicado también que fue de conocimiento público ayer. Seguramente si faltase alguna otra normativa que dé mayor certidumbre o que absuelva cualquier duda que se haya podido presentar, lo haremos nosotros a la brevedad posible. Sin embargo, esta definición ha sido asumida por el Ministerio de Educación conforme a la normativa que está vigente, y ya se habría emitido también las disposiciones que correspondan para que esto se viabilice. Bueno, muy bien, vamos a quedar pendientes entonces justamente en torno a este tema que también es importante y ha generado ya diferentes repercusiones en varios sectores. Por ejemplo, los maestros en Cochabamba han rechazado la determinación. Andecopa ha pedido que el gobierno asuma el cargo de los salarios para los maestros. Obviamente este tema se va también a debatir ampliamente durante el transcurso de la jornada. Ministro, nuevamente hablando acerca de los bloqueos, ¿qué acciones concretas se va a asumir? ¿Va a haber intervención a los puntos de bloqueo? Porque nosotros sí tenemos conocimiento de que varias personas, cientos de personas incluso, han sido movilizadas, por ejemplo, en la carretera al occidente del país. Mire, les decía, ahorita está la policía boliviana en labores de orden preventivo. Una vez se tenga el reporte definitivo de los puntos en los que existiría una conflictividad concreta, de acuerdo al balance que se tenga, se tomarán las acciones. Por supuesto que nosotros actuaremos en el marco de la norma y conforme establecen nuestras competencias y atribuciones. Estamos en una crisis sanitaria. Estas acciones irresponsables no ayudan a la crisis sanitaria, y debemos nosotros garantizar la paz, la tranquilidad, la salud y la vida de los bolivianos. Y lo que corresponda hacer en función de preservar esos derechos, de preservar esos principios, nosotros lo haremos. Tengamos un poco de paciencia, como le digo, los reportes iniciales de la labor preventiva que ha hecho la policía nos dan cuenta de que son más los escombros que los propios movilizados. Estaremos viendo de confirmar esto, y obviamente serán las acciones de disuasión a partir de diálogos con los actores que
que puedan estar movilizados. Obviamente acá hay que tener claro que la reivindicación que plantean no está en manos del gobierno. El eje central de todo esto sería la fecha de las elecciones, sí. Y no es pues el nivel ejecutivo ni NOSCA quien establece la fecha de las elecciones, es el Tribunal Supremo, y que tiene que ser además validado por la Asamblea Plurinacional, que está en manos del Movimiento al Socialismo también. Entonces este es un conflicto, diría yo, artificial, un conflicto generado solamente para cuestionar estas acciones de un Tribunal Supremo y que pretenden generar malestar en la ciudadanía. Por lo tanto, estaremos nosotros muy atentos a ver si esto se consolida. Ya son muchos los actores sociales en general que se han manifestado en contra de las propias movilizaciones. Los fabriles, varias CODES departamentales no están apoyando estas movilizaciones, han dejado, si se quiere, fuera de contexto a los dirigentes de la COP nacional y por lo tanto, bueno, veremos nosotros y evaluaremos las próximas horas si esto se consolida y cuáles son las acciones más recomendables para garantizar la salud, la vida y el libre tránsito de las personas en todo el país. Ministro, las movilizaciones son el reflejo de un malestar ciudadano, de una parte de la población boliviana que no está de acuerdo en cómo se está gestionando la situación de crisis en el marco de la pandemia. A partir de ahora, ¿qué decisiones va a adoptar el gobierno? Usted habla de diálogo con los sectores movilizados, pero más allá de esto, se piden certidumbres en temas que tienen que ver con salud y sobre todo con educación. Insisto en este aspecto, la decisión de ayer es interpretada por muchos bolivianos como una decisión absolutamente intempestiva. Mire, primero las movilizaciones fueron convocadas antes de la movilización de ayer y efectivamente lo único central que ha planteado la dirigencia de la Central Obrera Boliviana y de algunos movimientos sociales, todos ellos afines al movimiento al socialismo, los interculturales, la Federación Única de Campesinos, las 6 federaciones del Trópico, son movimientos afines al movimiento al socialismo. Y con esta actitud no podríamos pensar, no hay lógica para pensarlo, ¿no?, en que son movilizaciones en pro de la salud, porque esto es todo lo contrario, esta es una contradicción evidente más bien a todo ello, cuando las recomendaciones en todo el mundo son evitar aglomeraciones, son evitar este tipo de situaciones. Por lo tanto, esto es una movilización estrictamente política, esta es una movilización que lo han planteado ellos mismos como una suerte de presión para generar un proceso electoral. Les repito, la presidenta Áñez ha sido muy clara, nosotros no tenemos problema en las fechas de la elección, cuando disponga el Tribunal Supremo, nosotros participaremos del proceso y haremos lo que corresponda como gobierno, pero eso no está en nuestras manos. No hay acá una reivindicación legítima ni de salud ni de educación. No entra el tema educativo porque es decir, la disposición en todo caso que sacó el gobierno lo hizo ayer, la convocatoria a las marchas fue de antes. No hay una lógica de salud porque esto va en contra de todas las acciones que deberían hacerse en todo caso para preservar la salud. Aquí hay una acción política, eso hay que tenerlo claro, y que no está en manos del gobierno su resolución. En todo caso, es el Tribunal Supremo quien tiene que manifestarse y será la propia Asamblea que tiene control del movimiento al socialismo quien también podrá manifestarse sobre el particular. Nosotros, como gobierno, cumpliendo nuestras funciones, garantizaremos el derecho a la salud, la vida y el libre tránsito de los bolivianos, asumiendo todas las acciones que correspondan, sean de orden jurisdiccional o a partir de las instancias del orden, si es que esto es necesario.